Buenos días, muchas gracias por haberme invitado a la Feria del Libro. En esta ocasión voy a hablar de un libro de mi autoría que publicó la editorial Arandú, de la ciudad de Goya, también ahí de Corrientes. Y la característica de este libro es que yo reuní testimonios que había tomado para mi tesis doctoral y se llama precisamente Genealogía del Recuerdo porque intenta rescatar memorias individuales y reunirlas en una memoria colectiva. Ese ejercicio que hacemos de recordar otros momentos de nuestra historia, en este caso un momento trágico, doloroso, como fue el de la dictadura cívico-militar del 76 al 83. En esos testimonios, quienes participan, quienes responden a las preguntas, tuvieron diferentes situaciones o vivieron diferentes situaciones en ese periodo de tiempo. Algunos estuvieron detenidos desaparecidos, otros son familiares de desaparecidos, en otros casos son docentes, investigadores, psicólogos que investigaron lo que había acontecido en ese periodo, en ese momento histórico, y formaron parte tanto de proyectos de investigación como de publicaciones, como es el caso de las huellas de la memoria. Entonces, la idea también, además de reunir voces personales, particulares, singulares, para ubicarlas en un coro imaginario donde van relatando su experiencia, su parecer. Además de eso, hice una reflexión acerca de cómo se va abordando la memoria desde diferentes campos disciplinares, cómo se aborda la memoria desde la historia, desde la militancia política, desde las propuestas didácticas, pedagógicas, postdictadura en diferentes programas y planes de estudio, cómo se hace referencia a ese periodo y cómo se fue haciendo también referencia en la década de los 80, en la década de los 90 hasta nuestros días, qué políticas de la memoria fueron desarrollándose y operando en diferentes momentos, incluso en diferentes gobiernos. El libro tiene como subtítulo Hacer aparecer las siluetas, porque hace referencia al siluetazo, que fue una experiencia artística que daba cuenta de la desaparición forzada de personas, que es precisamente el tema de mi tesis doctoral, ¿no? De la desaparición forzada de personas. Y esa tesis, en su abordaje teórico, fue publicada por la Editorial Académica Española, y yo dejé exprofeso esta parte de los testimonios para publicarla en otro texto, porque de ese modo consideraba que le daba una relevancia particular, dado que dentro de ese corpus teórico, filosófico, que significó la tesis doctoral, iba de algún modo a perderse o no iba a tener la importancia que sí tiene en este libro. Entonces, les comento que fue muy movilizador el hecho de haber realizado estas entrevistas, y el resultado fue tomar las mismas preguntas para todos los entrevistados y la entrevistada, y después ver cómo una misma pregunta tenía diferentes respuestas. Entonces se puede hacer una lectura horizontal en el sentido de seleccionar una de las tantas preguntas y ver las diferentes respuestas,
o también en un sentido más vertical de ir jugando con esas respuestas y formar tantos textos como sea posible con las respuestas de quienes participaron de estas entrevistas. El prólogo está escrito por Eduardo Josami, quien en ese momento era el director del Museo Haroldo Conti de la Memoria, del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Cuando el libro se publica en el año 2015, lo presentamos con el doctor Daniel Lesteime, quien también hace un texto introductorio al libro, y se hizo ahí la presentación y quedaron varios ejemplares en la biblioteca de lo que es la ex ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, y el doctor Josami, Eduardo, fue quien escribió el prólogo. Y después, bueno, hay 2 capítulos que continúan al prefacio, Sobrevivir a las ausencias y Respuestas al pasado. Luego tomé la decisión, de acuerdo a las respuestas que fueron dando los diferentes participantes, elegí a modo de título una frase que ellos hayan dicho. Por ejemplo, Héctor Kunzman: un torturador no se redime con el suicidio, pero algo es algo. Roberto Páez González: no lograron convertirnos en ellos. Juan Méndez: ausentes para siempre. María Luz Piérola: todavía cantamos, todavía pedimos. Luis Candiotti: gracias doy a la desgracia. Claudio Martiniuk: el silencio desatento. Alejandro Weiner: hay que recordar por decisión propia. Juan Iturburu: la desaparición forzada ya existía en el sistema constitucional. Enrique Carpintero: el miedo en los cuerpos. Miguel Ángel de Boer: seguir trepando la vida. Y Alberto Noé: quien han visto la esperanza la busca. El libro termina con una reflexión sobre los testimonios en el presente y un corolario, y la bibliografía que se consultó para toda esta reflexión teórica sobre la memoria, y también sobre la figura del testigo. Es decir, porque el testimonio, el testis, viene de testigo, es decir, el hecho de que todas y todos nosotros somos testigos de una época, y que en cada experiencia personal particular, por la edad que teníamos en ese momento, por la situación familiar que atravesábamos, cada una y cada uno de nosotros recuerda el pasado, rescata el pasado de manera diferente, y eso hace también a un aspecto ciudadano de la memoria, de la posibilidad de la memoria y de la necesidad de situar esas voces en un presente donde se rememora cada vez de manera singular y distinta ese periodo de la historia, que también tiene que ver con las diferentes urgencias que tenemos en el transcurso temporal, en el devenir. Las preguntas tienen que ver con la participación o no en los juicios a las juntas, la percepción que se tuvo en el momento de los indultos, la valoración que hacemos en el presente de las diferentes políticas de memoria y políticas de derechos humanos en nuestro país después de 1983, y de cómo se fueron generando organismos de derechos humanos a partir incluso de los tiempos de la dictadura, con los familiares de desaparecidos, las madres, las abuelas, los hijos, creando también una nueva estructura elemental de parentesco, para decirlo en términos de Levi Strauss, pero ya pensada desde esto que nos ocurrió a las argentinas y a los argentinos en este periodo de la dictadura cívico-militar, y también lo que significaban las dictaduras
en esos momentos históricos en América del Sur, es decir, geopolíticamente pensadas así. ¿Cómo termina el libro? Bueno, voy a leer algo muy breve para terminar, donde digo que somos testigos. Toda la sociedad argentina ha sido testigo de las desapariciones forzadas. La negación y desmentida funcionaron en gran medida como mecanismos de defensa, ya sea por miedo, por incredulidad en un primer momento, luego por una actitud de falta de compromiso, sobre todo en aquellos que en su seno familiar o en su círculo cercano de relaciones no padecieron los efectos del terror estatal. Pero sea cual fuera el lugar de cada uno, decide para protagonizar el tiempo de una o varias generaciones, somos testigos inevitablemente. Giorgio Agamben remarca la etimología de la palabra testigo. En latín hay dos palabras para referirse al testigo. La primera, testis, de la que deriva nuestro término testigo. Significa etimológicamente aquel que se sitúa como tercero, terstis, en un proceso o en un litigio entre dos contendientes. La segunda, superstes, hace referencia al que ha vivido una determinada realidad. Ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está pues en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. Con estas palabras del filósofo italiano Giorgio Agamben, nuevamente los invito o los convoco para leer en Genealogía del Recuerdo estos testimonios, donde además yo digo que toda obra es una obra colectiva y en particular este libro lo es porque siempre que estamos escribiendo un texto, escribiendo un libro, convocamos a otros autores y autoras, pero en este caso particular somos todos y todas los que participamos aquí, los autores y las autoras de este texto, que considero que a medida que pasa el tiempo va tomando otra relevancia, porque el pasado no es algo que quedó atrás, sino que el pasado vive en nosotros, vive en nuestro presente, en los lapsus, en los olvidos, en las injusticias y en todo lo que todavía queda por hacer con relación a este periodo tan dramático, tan trágico de nuestra historia reciente. Nuevamente muchas gracias por haberme convocado a esta Feria del Libro para hablar de este texto y justamente habla de resistir, ¿no? De una resistencia que puede también como concepto entenderse de distintas formas, pero en el caso de esta feria, resistir a los avatares del presente, resistir a los dolores del presente y en el caso particular de Genealogía del Recuerdo, traer al presente aquellos acontecimientos y aquellas situaciones que año a año, década a década, se van renovando en las memorias singulares y en una memoria activa también.